Bienvenidos a un nuevo videito Jikook, el último videito del año. No sin antes agradecerles por todos los que estuvieron apoyándome todo este año, todos los que vieron mi contenido, que se quedaron, que me apoyaron y que siguen aquí hasta el día de hoy con Jimin y Jungkook. Sin duda, esperemos que el 2025 sea un año mucho mejor, más bonito y sobre todo que sea un nuevo viaje y que también ustedes me acompañen. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Tendríamos a BTS en una entrevista, pero aún así tendríamos en la parte de atrás de Jimin, tendríamos a Jin, algo que no le gustaría demasiado a Jungkook, porque Jimin voltearía hacia atrás, pero allí no estaba Jungkook, sino que Jin, y pondría carita de, bueno, Jimin, ¿a quién estás mirando? También vemos que Jin se da cuenta de esto, se pone un poquito más serio. También vemos que Jimin se da cuenta de esto y es como de no debí de haber volteado. Y sin duda que de nuevo otra vez tendremos estas caritas de Jungkook que ya habíamos visto varias veces. También tendremos las caritas de los otros miembros que incluso ven esta situación y parece ser que es bastante complicada porque todos cambian como su semblante. En esta parte, Jungkook simplemente ya no le tenía miedo al éxito, simplemente quería gritárselo a todo el mundo. Eso también pasaría en Are You Sure, y es que despidiéndose, pues Jungkook no podía no darle unas palmaditas a Jimin y fueron repetidas ocasiones. También Jungkook estaba teniendo que tener autocontrol porque si no se le iba encima a Jimin. Incluso vemos esta parte como diciendo yo no veo nada, yo no vi nada y se voltea rápidamente porque si no salta encima de Jimin. Igualmente siempre tenemos a Nam haciendo de las suyas porque esta vez también se metió en medio de Jimin y los dos no pudieron tomarse de las manos nuevamente. Como vemos quedan un poquito apartados, así que después de eso Jimin va directamente con Jungkook y lo abraza. Como vemos aquí están hablando acerca de un video que está haciendo Jungkook, pero Jungkook luego dice que es personal y luego Jimin dice que si es solo para él, así que efectivamente Jungkook estaba grabando solo para él. Incluso se puede ver, si esto es en cámara lenta, un pequeño piquito por parte de Jungkook para Jimin. Con esta partecita nos podemos dar cuenta de que Jungkook siempre va a cuidar de Jimin en todo momento y se preocupa por Jimin.
Don Celos de nuevo aparece, ya que esta vez incluso hasta sujeta a Jimin y se lo lleva para atrás, como diciendo: aquí te quedas conmigo, no vas a ir a ningún otro lugar. Jungkook simplemente marcando territorio porque va directamente hacia Jimin. Incluso vemos que al lado están los demás miembros y a Jungkook no le importa. Incluso aquí se empieza a poner un poquito tímido también Jimin, pero también por ahí vemos esas caritas de Jungkook desde tiempos inmemorables cuando no está al lado de Jimin. De videito también vemos como Jungkook se queda en el auto, Jimin se baja del auto, pero es que Jungkook no se baja porque quiere que Jimin vaya por él. Y efectivamente así lo consigue Jungkook. 보인다. 알았어. 알았어. Aquí tendremos a Jungkook dando su discurso, estaban todos los miembros de BTS, pero vemos a Jimin súper orgulloso. En esta parte no es solo uno, sino que son los dos, solo que Jimin se nota más porque le hace ojitos a Jungkook de esa manera. Igual les tendría que recordar esto, ya que Jimin y Jungkook se fueron juntos al servicio militar, y es que efectivamente Jungkook no se puede separar de Jimin, así que fue con él al servicio militar. Para finalizar, quiero decirles gracias a todos. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad, sus likes, sus comentarios y sobre todo su apoyo constante. También quiero agradecerles por todo el cariño y el tiempo que me han dedicado, que se han quedado en cada video. Y por supuesto espero que para el año que viene, 2025, también me acompañen en el próximo viaje. Espero que este fin de año para ustedes sea bastante bonito, especial, lleno de alegría, de felicidad y por supuesto de sueños para el siguiente año. Nos vemos muy pronto en otro videíto. No se olviden de darle like, suscribirse y nos vemos hasta pronto. ¡Feliz año nuevo!